mensaje que tenía preparado para ustedes es muy conciso, muy simple y a la vez yo esperaría que fuera un punto de vista distinto al que normalmente se presenta en una conferencia como esta. En ocasiones anteriores he sido participante de Greenbuild aquí en los Estados Unidos. Es una conferencia fascinante que creo que gran parte de su valor radica en la interacción personal que existe. Entonces puedo entender la dificultad de tener un evento como el que tienen ustedes en estas condiciones. Y creo que en realidad es desafortunadamente un buen preámbulo para el mensaje que yo tengo, que es el de los edificios saludables, de cómo hacer la salud una prioridad en nuestro proceso de diseño, en nuestros procesos de manutención, de operación de los edificios. Y yo creo que desde un punto muy particular de vista, el enfatizar la importancia de cómo ventilar nuestros edificios a fin de preservar la salud, a fin de cuidar la salud y la productividad de los ocupantes de estos edificios. Y pues los últimos meses alrededor del mundo nos han dado una pausa forzada para repensar cuál es la relación que tenemos con nosotros, con nuestro ambiente construido. Para que se den una idea, en los Estados Unidos actualmente estima la Universidad de Stanford que existen 42% de las personas que están trabajando todavía desde sus casas. Entonces, esta cifra, casi la mitad de la población que normalmente va día tras día a trabajar un edificio, no lo está haciendo. Y los espacios dedicados, construidos, una cantidad masiva de infraestructura está siendo subutilizada en este momento. Una de las razones, podríamos pensar, es que hemos fallado en tener ambientes resilientes, no nada más, como decía el presentador anterior a este espacio, no nada más resilientes en cuanto a energía, en cuanto a cambio climático, sino en cuanto a los riesgos de salud. Para muchos podría pensarse que este fue un episodio que nos tomó a todos desprevenidos, que no sabíamos qué iba a pasar, y sin embargo creo que lo más difícil es reconocer que sí sabíamos, que había, si bien mucha incertidumbre, también había suficiente información para saber que la forma en la que ventilamos, la forma en la que operamos nuestros edificios era un factor de riesgo y sigue siendo un factor de riesgo para la transmisión de enfermedades infecciosas a través del aire. Un análisis dedicado que data desde 1997 del doctor William Fisk en uno de los laboratorios nacionales aquí en Estados Unidos, ya asignaba un valor increíblemente grande al efecto que tiene la baja ventilación crónica, sistemática en nuestros edificios de oficinas, primordialmente en Estados Unidos, pero creo que se puede hacer un caso generalizado para muchos países del mundo, y impactos en salud y productividad. En concreto, William Fisk fue capaz de asignar un valor monetario que, si bien tiene un gran intervalo de incertidumbre, sí nos daba idea de los potenciales impactos de la transmisión de enfermedades respiratorias, de efectos de la salud de carácter respiratorio como alergias y asma, y atribuía un valor de que al año en Estados Unidos aproximadamente entre 6 y 19 billones de dólares se perdían debido a infecciones respiratorias. Y hacía la propuesta de que mejorar la calidad y la cantidad de aire para diluir los contaminantes que normalmente encontramos en estos espacios interiores podía llevar a reducir estos impactos, tener beneficios holísticos de productividad en las corporaciones, en las
en las oficinas en las que normalmente la gente trabaja, y que en general había una relación de entre 18 a 47 veces el costo de los beneficios de salud versus el costo de implementar mejor ventilación. Y mejor ventilación, en este caso, aludía a aproximadamente el doble de lo que normalmente por diseño se abastece en nuestros espacios de oficinas. Y vale la pena destacar en qué consiste ese doble de ventilación y de dónde proviene. En Estados Unidos, nuestros edificios por lo general siguen y son diseñados en base a un estándar de ventilación que es el estándar ASHRAE 62.1, que es el que crea esta sociedad americana de ingenieros en sistemas de ventilación, calefacción y aires acondicionados. Y en la actualidad, el mínimo de ventilación que se especifica para espacios de oficinas es alrededor de 17.5 pies cúbicos por minuto por persona. Y enfatizo en la palabra mínimo, porque ese es el título del estándar, ¿verdad? El título estándar nos dice cuál es la ventilación para tener una calidad de aire aceptable. No dice para tener una calidad de aire saludable, no dice cómo tener una calidad de aire óptima, dice calidad de aire aceptable. Y si vemos la historia de los orígenes de este estándar, empezó de una forma muy distinta. Empezó haciéndole caso a profesionales de la salud, a médicos, a profesionales de la higiene industrial que sabían cuáles eran los riesgos de la transmisión de enfermedades infecciosas en ambientes nosocomiales y en otros ambientes. Y ellos sugirieron desde un principio, data de los finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que ellos sugerían una tasa mínima de ventilación de 30 pies cúbicos por persona por minuto. Y es pues casi el doble de lo que tenemos ahorita. Ese valor de 30 pies cúbicos por minuto por persona se mantuvo hasta más o menos mediados del siglo anterior, donde una serie de investigaciones, de hecho, que tuvieron parte en la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde yo trabajo, que le dieron otro matiz y trataron de ver cuál era el mínimo de ventilación necesario para evitar disconfort olfativo, olores. Y ahí cambió la naturaleza realmente del estándar hacia esa calidad de aire aceptable, pero no saludable necesariamente. Entonces, desde ese entonces ha habido fluctuaciones hacia abajo, hacia arriba. En ese preciso momento se disminuyó la cantidad de ventilación sugerida a un tercio de los 30, haciendo 10 pies cúbicos por minuto por persona el nuevo valor. Sin embargo, estamos viendo ahorita en que un momento en el que ese riesgo que conlleva estar en lugares cerrados por un tiempo prolongado y el potencial riesgo de un patógeno que se transmite por el aire y cómo no puede ser considerado nuestro ambiente construido como un lugar de resguardo, que es en sí misma la naturaleza de un espacio interior, como nosotros lo conocemos. Entonces, creo que vale la pena en una comunidad como la que ustedes trabajan, de arquitectos, de ingenieros, de diseñadores, el repensar este concepto de sostenibilidad, ¿verdad? Creo que en un principio el movimiento de edificios verdes se ha enfocado y ha sido exitoso en la reducción del consumo de flujos naturales o de flujos de materia prima, si queremos llamarle energía, desechos, agua, etcétera. Sin embargo, una sostenibilidad 2.0 creo que sí conlleva el poner en el centro de nuestras prioridades, en la parte más alta de nuestras prioridades, mejor dicho, en la salud humana. Y cómo preservar realmente
estos espacios que promuevan la salud, que sean conducivos de beneficios para los ocupantes. En nuestro equipo de trabajo creo que hemos reconocido cuán difícil es esta tarea, porque el brindar un potencial beneficio de salud en términos monetarios a un proyecto es muy difícil. Es muy difícil, en primer lugar, porque como ustedes saben, hay una desconexión entre de dónde vienen estos beneficios y quién es responsable de implementar los beneficios. Los beneficios los podemos ver en términos de productividad, en términos de disminución del ausentismo, en un departamento de recursos humanos. Y sin embargo, los actores necesarios para tener un edificio operado de mejor manera residen en los departamentos encargados de operaciones, de manutención, de building management, ¿verdad? Entonces hay esta desconexión y simplemente no siempre hemos sido efectivos en tratar de resolver este conflicto. Y en segundo lugar, creo que hay un problema porque los datos que nosotros ofrecemos, como estos valores del Dr. Fisk, vienen de estudios retrospectivos que no necesariamente fueron diseñados para resolver estas preguntas del impacto de las exposiciones ambientales en la salud y en la productividad de los ocupantes. Entonces, mi equipo de trabajo desde hace unos años ha intentado explorar otra ruta, que es precisamente la de hacer estudios de distintos tipos que van desde estudios muy controlados de exposición en contextos de alto control, casi como un estudio experimental, en el centro de edificios sustentables que acaba de mencionar el presentador anterior en la Universidad de Syracuse. Así empezó una serie de estudios que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, de tratar de encontrar cuáles son los efectos de las exposiciones ambientales en la función cognitiva. De esta forma, en lugar de ver o tratar de analizar bases de datos retrospectivas que nos dicen cómo la gente se enferma o falta el trabajo o se hace un cúmulo de efectos de productividad en base a, no sé, las ganancias de una empresa en un año o el número de partes sin errores en una fábrica. En lugar de eso, nos vamos a analizar de manera aguda, de manera precisa, en el tiempo y el espacio en el donde pasa la exposición, la forma en la que estas exposiciones afectan nuestra capacidad de pensar. Y entonces hemos sido capaces de encontrar estas asociaciones entre, por ejemplo, la concentración del dióxido de carbono y la función cognitiva, ya sean pruebas de función cognitiva de alto orden ejecutivo y otras que son de función ejecutiva, por ejemplo, en tiempos de respuesta o en operaciones aritméticas. Lo que nos lleva a que creo que la propuesta de valor que tienen que hacer los edificios verdes en los próximos años, sin dilatar mucho, es la de sí proveer soluciones de diseño que sean sostenibles en sus consumos energéticos, pero sin dejar de poner bien en alto los valores de salud humana. De hecho, desde 1970 ha habido un grupo de investigadores renombrados que están constantemente apoyando la idea de considerar el acceso a calidad del aire interior como un derecho humano, como un derecho inalienable, ¿verdad? El tener, así como tenemos el derecho al agua que consumimos, igualmente el derecho al aire, ¿verdad? Es realmente una de las exposiciones más determinantes de nuestra salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros edificios que están diseñados de una mejor manera, como ustedes saben, se vuelvan laboratorios que ofrezcan realmente evidencia sobre las cuales nosotros podamos cambiar los estándares, cambiar la forma en la que cualquier edificio, no nada más aquellos que sean de alto rendimiento, esos edificios clase A que tienen
toda clase de certificaciones gocen de estos beneficios, sino que sean extendidos a una población más grande. Finalizo aquí. De nueva cuenta agradezco su atención y espero que el resto del evento sea muy educativo, muy interesante para ustedes. Cualquier duda o comentario me pueden encontrar en redes sociales, sobre todo últimamente soy muy activo en Twitter como Sedeno Laurent. Y los invito a que también visiten la página de nuestro laboratorio, de nuestro equipo de trabajo en edificios saludables en forhealth.org, forhealth.org. Muchas gracias.